Queridos hermanos, ¿cómo están? Hoy es lunes 3 de mayo del 2021. Mi nombre es Giuseppe Rosillo. Hoy la presencia de Dios me acompaña, la sangre de Cristo me cubre y el Espíritu Santo me guía y me fortalece. En la iglesia, en el calendario romano, el día de la exaltación de la Santa Cruz se celebra el 14 de septiembre. Acá nosotros la celebramos hoy 3 de mayo. Por eso es que vamos a meditar el Evangelio y vamos a reflexionar en la exaltación de la Santa Cruz. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Meditamos el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versos del 13 al 17. Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga en él vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, nuestro Señor Jesucristo desciende del cielo y trae todo el amor del Padre. Solo Jesús, que es Dios hecho hombre, viene de lo alto para darnos su amor. Y dice así como en el desierto. ¿Qué pasó en el desierto? En el desierto el pueblo de Israel, después de haber sido liberado, empezó a quejarse contra Moisés, a quejarse contra Dios. Y había unas serpientes que les picaban. Entonces el Señor mandó a Moisés a construir, a hacer en su báculo, en la parte alta, una serpiente. Y todo el que mire la serpiente del báculo de Moisés, que sea picado, no le iba a pasar nada. Entonces no es que esa serpiente ni ese báculo curaban o hacían un milagro, sino era Dios el que tenía el poder y le mostraba al pueblo que los acompañaba, que no se quejen. Igual Jesús, muchas veces nosotros en nuestra vida nos quejamos, sufrimos, no sabemos vivir o vivimos nuestra vida como consecuencia de nuestras propias acciones. Nuestro sufrimiento muchas veces, nuestras dificultades y pesares son fruto de lo que nosotros vivimos. Pero mucho nos quejamos, muchas cosas pasan. Y Jesucristo dice que tanto amó Dios al mundo, todo es consecuencia del amor. Vamos a ver que Dios nadie ha subido al cielo sino el que bajó. Vemos que la gracia y el amor viene desde el cielo, desde Dios. Desde ahí viene la iniciativa. Entonces dice, ¿no? El que bajó del cielo, el Hijo del Hombre, y como Moisés elevó la serpiente, así tendrá que ser elevado el Hijo del Hombre. ¿Qué significa esto? Para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Habla de tener la vida eterna, ¿en quién? En Jesús. ¿En dónde? Cuando Él esté en lo alto lo vamos a poder ver. Dice que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga una vida eterna. Porque Dios ha enviado a su Hijo al mundo, no para juzgarlo, sino para que el mundo se salve por Él. Querido hermano, vamos al grano. La cruz, que es el motivo de hoy, la fiesta y la exaltación de la cruz antiguamente era un signo de condenación. La cruz la cargaba el que estaba maldito. La cruz la cargaba un delincuente, un prófugo, alguien que iba a la muerte, alguien que merecía la muerte. Nadie merecía ni verlo. Entonces una persona maldita cargaba la cruz. Pero ¿qué pasa? Jesús no había cometido ningún pecado. Y solo cuando Jesús carga la cruz por nuestros pecados, por nuestra salvación, por nuestra redención, por amor, ¿no? Lo clavan, vive todo lo que lleva la pasión y la crucifixión, se convierte en un signo de salvación, así como Moisés cuando levanta en lo alto la serpiente.
Así Jesús, al ser levantado, vence al pecado, porque Él carga los pecados del mundo, vence a Satanás, porque Él quiere hacer en contra de la voluntad de Dios, destruirla, que nadie se salve, y Jesús nos salva. Y en la cruz, en su muerte, Jesús desciende a los abismos para levantar una nueva vida, una vida de resurrección, una vida eterna. Y Jesús logra vencer esto con su resurrección. Entonces la cruz, Jesús la vuelve un lugar donde Él se sienta, donde es su trono, donde es la salvación. Entonces para nosotros los cristianos hay un texto en la Biblia que dice, el que quiera seguirme, que cargue su cruz y me siga. Y no es digno de mí el que no toma su cruz y me sigue. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue su cruz y me siga. Negarse a sí mismo. ¿Quién quiere la cruz? Nadie quiere la cruz. Todos nos queremos bajar de la cruz. ¿Qué significa la cruz? Sufrimiento. ¿Qué significa la cruz? Camino de muerte. ¿Qué significa la cruz? Sacrificio. Nadie quiere la cruz. Pero la cruz es un signo de santificación y de redención. ¿Qué significa la cruz? Significa que si yo tengo algo que me oprime, que me lleva a la muerte, que me lleva a la condenación, el ladrón bueno y malo, a su derecha y su izquierda, cometieron pecados, cometieron errores, cometieron actos de delincuencia y merecían la muerte. Muchas veces nosotros somos mentirosos, pecadores, adúlteros, borrachos, no sé, egoístas, soberbios, malos, y hacemos actos que nos llevan a morir. Y como consecuencia de ello merecemos la muerte. El cargar la cruz significa justamente eso, pero como el ladrón bueno decirle, Señor, aquí estoy, perdóname. En la cruz está reconocer mis errores. En la cruz está reconocer la debilidad del ser humano. En la cruz está Jesús. Entonces, si es esa cruz de salvación y yo cargo una cruz por mis debilidades, se las presento a Jesús. Reconocer mis errores y mis dificultades. Pero no solo basta con eso, dice que hay que negarse a sí mismo. Es decir, la cruz es una exigencia. Para llegar a la resurrección y a la salvación tengo que pasar por la cruz. ¿Y la cruz qué va a tener que hacer? Purificarme. Nadie quiere la cruz. ¿Pero qué significa? Que si me dan un golpe tengo que ponerle otra mejilla, que si me quitan la capa tengo que dar la otra. Jesús decía, oren por sus enemigos, por los que los persiguen. El Señor, la cruz nos invita a negarse a sí mismo. ¿Qué significa? Que de repente el estado de confort, lo que a mí me agrada, que no tiene frutos, yo tengo que exigirme un poquito más, un grado de santidad, un grado de Jesús. ¿Cómo puedo lograr esa exigencia? Solo si Jesús está en esa cruz. Para el hombre es muy difícil. Niéguese a sí mismo. Entonces la cruz invita a la exigencia. La cruz invita a pedir perdón, a reconocer mis errores. Y la cruz también muchas veces cuando uno la carga sin Jesús, como el ladrón malo, reniega, se queja y se molesta y no encuentra alivio. Entonces, si nosotros llevamos de esa forma la cruz, hay mucha gente que se queja y se molesta. Tú le hablas de Cristo y reniegan, ¿no? Entonces falta entender que este Cristo, que este Jesús en la cruz, crucificado con los brazos abiertos, falta que experimentar el abrazo. Dice, tanto amó Dios al mundo. Cristo crucificado, hermano, en la cruz en lo alto, está derramando su abrazo misericordioso, su sangre, su amor y su ternura, no su salvación. Quiere acogernos a todos. La cruz no hace el milagro. Cristo Jesús en la cruz es el que logra la salvación. Si nosotros nos acercamos a ella y aprendemos a abrazarla. Negarse a sí mismo significa lo que a mí me cuesta. Con Jesús aprendo a abrazar. Entonces yo experimento en mi vida salvación, redención, liberación, santificación. Una nueva persona va a nacer, tal como Cristo nos ve y nos ama. Tanto amó Dios al mundo. La cruz es una experiencia de amor. La cruz es una invitación a amar y a servir. Orar, perdonar, amar, servir. Eso lo vamos a entender en la cruz con Jesús. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos, y te adoramos, Jesús,
por haber venido a dar tu vida y salvarnos e invitarnos a seguirte cargando nuestra cruz y abrazándola. Solo contigo podemos tener esta experiencia de amor y caminar en fe. A ti la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a hacer el Santo Rosario. En mi Facebook lo buscan por favor y se unen. Luego el Papa nos invita a hacer un rosario diario todo mayo por el fin de la pandemia. Entonces, queridos hermanos, también busquen en mi Facebook, estoy invitando a colaborar. Mi comunidad de Grupo Oración Amén está haciendo una rifa solidaria. Colaboremos para ayudar a los más necesitados en esta pandemia. Que el Señor nos bendiga. Feliz lunes.